mantener o no estas ayudas económicas? Vamos a buscar respuesta con analista político Octavio Pescador y el analista militar Stephen Donoghue. Gracias a ambos por estar con nosotros. Este es el argumento que usan algunos en Estados Unidos. Nosotros estamos en el Medio Oriente en parte por el petróleo y ahora tenemos una nueva tecnología que es el fracking, que podemos sacar petróleo de Estados Unidos. Tenemos socios estratégicos como Canadá, Venezuela, México. ¿Para qué tenemos que depender del Medio Oriente? Y segundo, si no nos quieren allá, si realmente no nos están dando seguridad en las embajadas, los gobiernos cada vez están más reacios hacia Estados Unidos y hay un sentimiento anti-norteamericano, ¿para qué entonces vamos a estarle mandando plata a gente que no nos quiere? ¿Qué dices tú, Steven? ¿Es momento de cortar esa ayuda o no? Bueno, la respuesta corta es no, pero la respuesta larga es: este es un mundo muy complejo y especialmente en estos países que acaban de tener estos cambios hacia la democracia. Es un momento de apoyarles, de darles consejo y también de darles recursos para que ellos puedan establecer sus instituciones, puedan crear sus gobiernos democráticos y puedan tener un futuro democrático que esté más alineado al punto de vista de los países occidentales, que ir otra vez a otros tipos de dictaduras o de autocracias que estén alineadas con el fanatismo islámico. Así que creo que este no es el momento de tomar decisiones rápidas porque uno está enojado por unos ataques o unos asesinatos tan malos que sean. Es el momento, al contrario, de apoyarles, de estar cerca de esta gente para que ellos puedan formar países con quienes podamos tener amistad y relaciones pacíficas para muchos años hacia adelante. Yo pregunto algo similar, Octavio, sobre todo porque cuando tú te imaginas la reacción que ha generado, por ejemplo, esta vida de los musulmanes, de esta película que se hace desde acá, uno realmente se pregunta, ¿se está por lo menos moviendo la región después de esta primavera árabe hacia donde quiere, por ejemplo, Estados Unidos? Es decir, ¿vale la pena por un asunto de seguridad nacional permanecer y seguir con esa ayuda? Sí, buenas tardes. Por supuesto que vale la pena. Esta es una lucha, esta es una campaña de largo plazo. Esto que estamos viviendo hoy es apenas el primer florecer de lo que se ha venido invirtiendo por las últimas 3 décadas en preciso, pero además desde que la ex Unión Soviética perdió influencia directa sobre ciertas regiones, ¿no? Este es un proceso muy paulatino. Recordemos que es un cambio ideológico, no solamente estructural en instituciones, sino también hasta ético, podría decirlo yo, en términos de cómo se ve la realidad, cómo se siente la realidad y qué es permisible. La libertad de expresión es algo que es costoso en términos de aceptar ciertas críticas que pueden ser injuriosas incluso, y esto es lo que detonó, al menos en esta última etapa, lo que se está viendo en este momento. Ahora, Steven, pero también hay que torcer un poco el brazo. Si tú no le si tú no le dices a tus aliados, oye, tú tienes que poner un poco de cariño en esta amistad que tenemos, entonces llega un momento que se hace un amor de una sola vía. Y te voy a dar un ejemplo. Pakistán está recibiendo cerca de 2.300 millones de dólares anuales en ayuda. Sin embargo, el doctor que ayudó a que se descubriera a Osama Bin Laden, que fue el que dio la pista para que se pudiera descubrir a Osama Bin Laden, está preso. El mismo gobierno pakistaní lo mete preso. Mucha gente en Estados Unidos, hay un sector de la población que dice, no hay que buscar una forma, un mecanismo también de decirle, hay que buscar presión para que estos gobiernos sepan también que tienen que demostrar un poco de cariño. ¿Por qué vas a poner un aliado que ayudó a encontrar a Osama Bin Laden, lo vas a poner preso? No hay que hacer presión, Steven. Sí, por supuesto, pero tampoco es ni blanco ni negro. En esta situación pueden haber otros tonos que se pueden tomar en cuenta. En el caso de Pakistán, que es bastante complejo porque este sí es un gobierno que ya tiene años y años de existir y de seguir y de ser de algunas maneras un aliado y de otras maneras no tanto, pero es un país que tiene el crecimiento de población más grande de los países musulmanes de todo el mundo. Es un país que ya posee la bomba atómica, es un país donde tenemos intereses enormes a largo plazo por la vecindad en el cual se encuentra y tenemos que tener una relación con esas organizaciones, con esas diferentes partes del gobierno que no siempre están hablando con la misma voz para poder tener por lo menos un control, alguna información sobre lo que está ocurriendo y también tratar de mantener
un gobierno que sea suficientemente estable para mantener esas armas nucleares bajo control, para que no caigan en manos de los radicales. Los otros países es una situación un poco distinta porque son gobiernos nuevos. El gobierno de Egipto solo recién llegó y no saben todavía cómo gobernar. Han tenido un liderazgo, una dictadura de Mubarak por 20, 30 años y ahora tienen un partido que ha sido de oposición toda la vida, que están en el gobierno y todavía están aprendiendo cuáles son las herramientas de gobierno que se usan en cuáles circunstancias. Y por eso el presidente Obama llamó al presidente de Egipto y le dijo, mire, en estas situaciones necesitamos que digas algo para que el mundo no crea que está viendo que ocurrió. Y al fin y al cabo lo hizo. Pero alguien tenía que enseñarle que esa era la manera que un presidente de un país de ese tamaño tenía que portarse en esas circunstancias. Bueno, pero usando el mismo caso de Pakistán, cuando se encuentra a Osama Bin Laden de este lado en Washington, muchos legisladores criticaron a Estados Unidos por esa asistencia que estaba otorgando a Pakistán en medio de este descubrimiento que estaba alojando a Osama Bin Laden en Pakistán. Mi pregunta pasa por, Octavio, si este es un proceso largo que va a tomar tiempo, ¿hay entonces que modificar los incentivos con los que Estados Unidos está comprometiendo esa ayuda? Es decir, ¿se puede perfeccionar ese incentivo para que estos países de alguna manera ajusten esa perspectiva de su relación con Estados Unidos o no? Los Estados Unidos no gobiernan directamente esas entidades en el Concierto de Naciones. Tienen sus decisiones autónomas. Aquí lo que habría que clarificar es si hay colaboración directa o algún tipo de deslealtad, porque recordemos que cuando se ejecuta la operación de Osama Bin Laden, no se le informa al gobierno pakistaní porque había, como en otros casos, en otros sitios, desconfianza de que fuera a haber alguna filtración, dado que se encontraba ahí hacía años, ¿no? Entonces, la soberanía de las naciones en términos de sus órdenes de gobierno se tiene que respetar y se respetan los incentivos que se dan muy claramente. Esta ayuda va para propósitos militares, algunos para propósitos de inversión, la generación de trabajo. Mientras mejor le vaya a esas sociedades, sobre todo las que se están liberalizando en este momento, más simpatía va a tener la población y afinidad los gobiernos que están delante de estas sociedades para cooperar de una forma plena y una forma consciente, porque a veces hay intervención en términos que no son palpables para la sociedad, y los gobiernos, como en el caso precisamente de Egipto, se le tiene que hablar y decir, así tienes que actuar. Se aprenden estas formas, son tablas en el ámbito internacional. Steven, un argumento a favor... Ajá, suéltalo. Y yo añadiría una cosa, especialmente ahora que los Estados Unidos están en tiempos apretados, la economía, el presupuesto está apretado, sí hay maneras de afinar un poco la ayuda que se da, como lo que se ha hecho en Colombia, lo que se ha hecho en México, donde hay unidades que uno puede decir, con esta unidad tengo confianza, esta organización militar, este sector del gobierno con quien tenemos confianza y sabemos que están haciendo lo correcto, a ellos sí les vamos a dar el apoyo y a otros no. Y de esa manera mostrar claramente con el apoyo, con los recursos, con el entrenamiento, con el equipo, que si se portan bien y están dentro del marco de los derechos humanos, de la forma de actuar, con ustedes sí podemos trabajar y los que no, no. Claro, tienen que haber condiciones. Siempre que haya de alguna forma que se da una ayuda, tiene que haber una condición recíproca. Ahora, hay una cosa, Steven, interesante, y Octavio, que estuve escuchando, un historiador inglés que decía, no se puede perder mucho la paciencia porque, por ejemplo, a Inglaterra le tomó 100 años para al final poner todos estos grupos en un parlamento. Lo que quiere decir con esto, que aunque a uno le da un poco de impaciencia ver todos estos movimientos, también hay que ver el lado positivo, que el área se está desarrollando de un punto de vista positivo hacia una democratización. Nos queda 1 minuto, 30 segundos para cada uno. Empiezo contigo, Steven. Eso era en el mundo antes de CNN. Ahora las noticias son instantáneas por todo el mundo y el mundo ha cambiado. Octavio. Bueno, sí, a pesar de que hay gratificación inmediata en términos de la cultura moderna y vimos que precisamente en el proceso de la primavera árabe se dio con estas tecnologías, las tradiciones milenarias no se pierden de la noche a la mañana, las costumbres en términos de comunicación y de usos, y por eso dije la ética social, también es difícil de cambiar. Mientras las sociedades que están saliendo como democráticas se asemejen a las nuestras y quieran emular lo que estamos haciendo en el occidente y en otros sitios, creo que tenemos un futuro promisorio.
Bueno, pues ahí lo tienen, mucho que decir. Octavio Pescador, el analista militar Stephen Donoghue. Gracias, caballeros, buenas noches. Gracias a ustedes.